Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a estar viendo el Salmo 26 del 1 al 8. Como introducción, hubo un día que yo estaba haciendo ejercicio caminando y era después de que yo había tenido el COVID, pero porque la ciudad pedía que usáramos máscaras. Yo me puse mi máscara y la tenía, cuando me acercaba gente la subía para que pudiera yo y ellos no estar contagiados. Pues llegaron dos, un muchacho y una muchacha con sus perros, con su perro. Y ella entonces dijo, usan las máscaras para esconder sus caras para que no sepamos quiénes son. Me molestó algo porque en realidad le dije, mira, no lo uso para poder protegerla a usted, como usted debe de usarlo para protegerme a mí. Y la gente todavía no llega a entender que el uso de la máscara es para el bien de todos, no para el bien nada más de uno. Ahora también se ha usado las máscaras para poder fingir lo que uno no es. Y vamos a estar también hablando de eso en este pasaje. Pero quiero que pensemos en andar en integridad. Yo estaba caminando, yo pensaba que al pensar en los demás, yo estaba siendo una persona íntegra. Al pensar en ellos y no querer que ellos fueran contagiados ni que yo fuera contagiado. El Salmo 26 del 1 al 8 llegamos a ver que es una oración del que anda en integridad. Y dice así el Salmo 26, vamos a estar viendo los primeros 8 versículos, luego haré comentarios sobre el 11 y el 12. Pero dice así, hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Asimismo, he confiado en el Señor, no vacilaré. Examíname, oh Señor, y pruébame, purifica mi conciencia y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y camino en tu verdad. No me he sentado con los hombres falsos, ni tengo tratos con los hipócritas. Aborrezco la reunión de los malhechores, nunca me he sentado con los impíos. Lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar, oh Señor, para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas. Oh Señor, he amado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. Al andar en integridad, los versículos 1 al 8, nos dice que al andar en integridad, uno confía en el Señor. En mi integridad he andado, en honradez, rectitud y sinceridad he caminado, he andado. He confiado en el Señor. Al confiar en Dios y tener rectitud de vida es evidencia de la mentalidad hebrea de verdadera religión. Una vez más, al confiar en Dios, como vemos en parte de este versículo, y lo que vimos anteriormente, y tener rectitud de vida, es evidencia en la mentalidad hebrea de verdadera religión. En sí, Santiago 1:27 nos dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahora sigue el salmista en estos primeros 3 versículos decir, no vacilaré.
no seré movido. Mis pies se mantienen firmes. Tiene una confianza inconmovible en el Señor. No se desviaría en este propósito de su vida. Y luego viene a decir en ese versículo 2, examíname. En sí, ahí vamos a ver tres palabras que se usan: examíname, pruébame y purifícame. Estas tres palabras, examíname, pruébame y purifica, son las maneras que se compruebe algo. Se comprueba algo. Que se hiciera una investigación exhaustiva. Se usa en examinar, probar y purificar. La palabra misma, examíname, significa probar, refinar como a metales. Zacarías 13:9 nos viene nos dice, y meteré a aquel tercio en el fuego, los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo los escucharé. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Y luego no solamente examíname, pruébame. Pruébame es asegurar las cualidades de un objeto por el olfato, oliendo lo que es. Entonces, y le dice el salmista al Señor, ven y usa la prueba del olfato en mi vida, de que yo no esté podrido, de que yo sea una persona íntegra en ese sentido. Y luego dice, purifica el oro. Fíjense cómo dice, purifica mi conciencia y mi corazón. Purifica mi conciencia y mi corazón. Como al purificar el oro, escudriña mi razonamiento, mi alma y mi afecto hacia ti. Y luego viene a decir en ese versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Tu amor, tu cariño. Recalco lo que compartí en el sermón anterior. En el hebreo, misericordia no se refiere a lo que nosotros entendemos favor mostrado al culpable, sino es más generalizado, aunque más tarde lo vamos a ver más específico, pero aquí es generalizado. Bondad, benignidad, ternura, es atributo de su naturaleza misma. Constantemente la naturaleza de Dios, constantemente lo está manifestando. La misericordia de Dios nunca cambia, no se agota. Dios es su amigo. Camino en tu verdad. Entonces viene a decir, camino en tu verdad. Me he conducido en fidelidad. La regla de mi vida ha sido tu verdad. El ejemplo que quiero usar es la de Enoc. En Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Para caminar Enoc con Dios, tuvo que tener la mentalidad de Dios. Tuvo que estar de acuerdo con Dios. Tuvo que caminar en la misma rectitud que Dios. Y aquí entonces el salmista está viniendo a decir que él quiere caminar en la verdad del Señor, de Dios. Y así usted y yo, cuando vemos a Enoc, que caminó tan fielmente con el Señor, que él no probó la muerte, sino que dice que él se lo llevó consigo. Llegamos a entender
que al caminar con el Señor tengamos esa mentalidad que el Señor tiene. Para aplicarlo, al andar en integridad, uno confía en el Señor. Que su confianza y fe en el Señor sea tal que al caminar con Dios, usted tenga la mente de Cristo. Si así es, andará en integridad. Pero también vemos los versículos 4 y 5. Al andar en integridad, uno no es copartícipe con falsedad. Al andar en integridad, uno no es copartícipe con falsedad. No me he sentado, comienza ese versículo 4. No me he sentado, y luego vamos a ver con quién. No me he sentado, no me he encontrado entre ellos. ¿Y quiénes son? Los hombres falsos, aquellos que no son sinceros y no hablan la verdad, aquellos que son mentirosos, aquellos que son tramposos, aquellos que son enredadores. Porque hay gente que enreda tanta la verdad que ya no sabemos si es cierto o no. Pero también viene a decir ahí mismo, ni tengo tratos con los hipócritas, los que pretenden ser algo que no son, aquellos que se ponen máscaras, porque se acuerdan, hipócrita en el sentido de muchos era de que en el teatro gente se ponía máscara para poder entonces ser otra persona. Y aquellos que se esconden sus propósitos de otros. Aquellos que esconden sus propósitos de otros. Cuando usted no puede saber lo que es el propósito verdadero de esa persona, más vale no tener tratos con ellos. Y viene entonces en el versículo 4 a decir, en el versículo 5, aborrezco la reunión de los malhechores. En el versículo 4, él dice que no se ha juntado con ellos. En el versículo 5, aquí usa algo más fuerte. Aborrezco los propósitos de los cuales se juntan. En sí odio los propósitos por los cuales se juntan. Ahora no odia a las personas, odia los propósitos que ellos se están juntando. Aquí desaprueba de los principios de esas personas y lo hace en una palabra fuerte, aborrezco. Ahora dice, si vemos ahí un poquito más, nunca me he sentado con los impíos. Él no se va a asociar con los perversos, con los malhechores, y no se va a sentar con los impíos. No soporto cerca de mí a gente embustera, falsa y postiza, en sí que no sea sincero. El ejemplo que quiero usar es Martin Luther King Jr. Viene a decir acerca de integridad, y lo voy a leer primero en inglés y luego lo voy a traducir al español, porque así lo hice, lo traduje, y aquellos que son bilingües pueden decir si lo traduje bien, si fui fiel a lo que él dice. Martin Luther King Jr. dice, "May I stress the need for courageous, intelligent, and dedicated leadership. Leaders of sound integrity. Leaders not in love with publicity, but in love with justice. Leaders not in love with money, but in love with humanity. Leaders who can subject
their particular egos to the greatness of the cause. Quiero enfatizar, dijo Martin Luther King Jr., la necesidad de liderazgo inteligente, dedicada y valiente. Líderes con integridad firme. Líderes que no están enamorados con publicidad, sino están enamorados con justicia. Líderes que no están enamorados con el dinero, sino están enamorados con la humanidad. Líderes que pueden someter sus egos particulares a la grandeza de la causa. La aplicación que quiero usar es de que hoy en día muchos religiosos se han asociado con gente falsa, con carácter perversa, diciendo que es para el bien mayor. Cuidado con eso. Cuidado de que usted se junta con alguien pensando que aunque anda mal, que está bien porque está haciendo algo que uno, está saliendo algo que uno quiere. No hay que juntarse con gente falsa. Pero veamos en los versículos 6 al 8. Al andar en integridad, uno afirma su relación con Dios. Entonces, al andar en integridad, uno confía en el Señor. Al andar en integridad, uno no es copartícipe con falsedad. Al andar en integridad, uno afirma su relación con Dios. En el versículo 6 comienza: lavaré mis manos en inocencia. El salmista aquí comparte que su propósito y regla de su vida es que sea puro, adorar y servir a su Creador en pureza, en incorruptibilidad, en santidad. Iré alrededor de tu altar, viene a decir el salmista. Vendrá al altar de Dios con sinceridad y verdad. Iría alrededor del altar en procesión solemne con otros. Iría al altar con brazos abiertos, buscando al Señor con sinceridad y verdad. Pero también viene a decir con voz de agradecimiento. Compartiría con otros lo que aprendió de Dios, y así el deleite de lo que Dios ha hecho con él, al recordar con gratitud los favores de Dios. Si uno no se puede deleitar en el Señor y deleitarse en alabar al Señor aquí en la tierra, no sé cómo le va a ir en el cielo. Porque lo que vamos a estar haciendo es adorando, alabando al Señor. Se deleitará de lo que Dios ha hecho para con él, al recordar con gratitud los favores de Dios. Y viene a decir también que al contar tus maravillas, contar la grandeza de Dios y los hechos maravillosos del Señor, contar de su creación, su provisión y su salvación. Luego viene a decir el lugar de la morada de tu gloria, el símbolo de la presencia misma de Dios. El Salmo 23:6 nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Pero luego viene en el versículo 11 y 12 que les estaba diciendo: pero yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Redímeme.
Redimir es pagar el precio de un rescate, recuperar a un cautivo o pagar el precio por un prisionero. Entonces Cristo nos ha redimido a nosotros al pagar el precio con su propia sangre, para que usted y yo y lo que el salmista llegaría a poder pensar que en el futuro él pudiera tener, es de que Dios lo redimiera, que nosotros somos redimidos por Cristo. Ten misericordia de mí. Aquí es donde cambia el sentido hebreo, porque cuando habla de redímeme, entonces el salmista David viene a decir que reconoce que aunque trata de andar en integridad, él es un pecador y su única esperanza está en la misericordia de Dios. Su única esperanza es de que el Señor lo puede redimir. Mis pies se han afirmado en que el Señor pone un terreno plano y dirige al camino recto. Él mismo viene a decir, cuando el Señor me redime y tiene misericordia de mí, entonces estoy afirmado en pie plano, pero también en dirección, en camino firme que el Señor me ha dado, camino recto que el Señor me ha dado. El ejemplo que quiero usar aquí es de que, si se acuerdan, cuando el endemoniado gadareno llegó y el Señor le expulsó los demonios y se fueron. ¿Se acuerdan que la gente de ahí quería expulsar al Señor Jesús? Bueno, lo expulsaron, lo dijeron, no te queremos aquí, vete, porque se habían perdido todos los cerdos. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de que uno no es copartícipe con falsedad? Cuando uno anda buscando el bien, como decía Martin Luther King, están buscando mejor el dinero, se enamoran de su dinero en vez de enamorarse de humanidad. Aquí entonces está este hombre que antes estaba loco, que antes nadie lo podía detener, que antes estaba deshaciéndose, ahora estaba siendo un hombre cuerdo, un hombre centrado, un hombre digno, que el Señor le había rescatado y le había dado esa dignidad. Y viene entonces este hombre a querer seguir con él y ir con él y salir de ese lado. Y el Señor le dice a este hombre, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En sí, cuando uno afirma esa relación con Dios, como ese hombre llegó a entender la relación que tenía con Dios, entonces pudo ir a compartir lo que Dios había hecho con él. En la aplicación en nuestras vidas, al andar en integridad, no significa que le va a fallar a Dios o que sea perfecto, pero sí significa que va a afirmar su relación con Dios al reconocer que solo Él, en Cristo Jesús, le puede rescatar y se puede deleitar en Él en adoración. Me llama la atención que mucha gente está diciendo que no pueden adorar a Dios porque no pueden ir a un templo por la pandemia, y hay iglesias que han abierto sus templos diciendo que cómo es posible que no dejemos que Dios tenga lugar y que se reúna.
Acuérdense de lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Llegará el día en que ni aquí ni allá se adorará al Señor, sino la verdadera adoración es aquella en donde uno adora en verdad y adora en sinceridad. Y lo podemos hacer donde quiera que estemos. Algo que a lo mejor nos ha enseñado esta epidemia es que la iglesia no es el templo. La iglesia somos todos. Y la iglesia entonces nos podemos juntar, si sea aquí en Estados Unidos o en México o alrededor del mundo. Podemos llegar a comprender que el andar en integridad, uno afirma su relación con Dios. Y sí necesitamos esa coinonía, pero esa coinonía no quiere decir que tenemos que estar en un mismo lugar todos, sino podemos disfrutar todos los unos de los otros. Se hace mucho más difícil, pero qué interesante que hoy tenemos la tecnología para que eso pueda suceder. Volviendo entonces, al andar en integridad, uno confía en el Señor, tenga confianza en el Señor. Al andar en integridad, uno no es copartícipe con falsedad. No se junte con aquellos que están promoviendo cosas falsas. Y al andar en integridad, afirme su relación con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y saber, Señor, que tú estás cerca, que necesitamos afirmar, Señor, la relación que tenemos contigo, que andemos en integridad, Señor. Y, Señor, que lleguemos a entender que nuestra confianza está en ti, no en uno o en otro. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.